Listo, entonces vamos a iniciar. Eh, bueno, yo aquí ya les pasé lista, ¿no? Está Alexia, Yesenia y Nayeli por el momento, ¿no? Vamos a esperar si ingresa alguien más y vamos a empezar a ver el tema, ¿no? Entonces, me presento, soy el ingeniero Fabián García Toledo. Les voy a estar dando esta clase de paquetes comerciales 2 y su materia, su grado es tercero CFC. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta materia? Pues vamos a estar viendo lo que es la paquetería de Excel, ¿no? Es ahí donde vamos a estar trabajando. Vamos a hacer, la primera unidad va a tratar de los conceptos básicos, que es Excel, cómo se usan las fórmulas, qué son las celdas, qué son las columnas, las filas, y en base a eso ya vamos a ir practicando algunas fórmulas un poquito más avanzadas y hasta donde lleguemos, ¿no? Es muy extenso esto de las fórmulas del Excel, pero hasta donde lleguemos, hasta ahí vamos a abarcar, ¿sale? Entonces, si tienen alguna duda, voy a explicar un tema. Si tienen alguna duda, me dicen y volvemos a repetir, ¿no? Aclaramos la duda que ustedes tengan, ¿sale? Entonces, si tienen alguna duda, ya sea que me manden un mensaje ahí por el chat o activan su micrófono y hablan, ¿sale? Entonces, es la unidad número 1, se llama Conceptos Básicos de Excel. Vamos a ver los conceptos básicos de Excel. Dice que Excel es un documento, dice, los documentos de Excel se denominan libros, ¿sale? Y están divididos en hojas. La hoja de cálculo es el espacio de trabajo. Excel 2007 comparte las mismas interfaces con otros programas de la suite de Office, ¿no? Pero la versión que trae aquí es la más antigüita. Está la versión 2007, apareció la 2010, la 2013, la 2016, la 2020 y la nueva que es 2021. ¿Cómo es el Excel? Pues el Excel es como aparecía aquí en la lista, ¿no? Este es el Excel. Por ejemplo, esta es la versión que yo tengo, es la versión 2016. Algunas cosas que cambian, pues, son, son las partes visibles, ¿no? Por ejemplo, ahorita les voy a seleccionar aquí, vamos a ver. Lo que va cambiando en las versiones nuevas que van saliendo es esta interfaz, ¿no? Es esto que está acá, que ustedes ven acá encerrado, es lo que siempre va cambiando. De ahí la fórmula, por ejemplo, si quiero sumar, no cambia en ninguna versión que va apareciendo, no es la misma versión, ¿vale? Lo único que va cambiando es esto, ¿no? Por ejemplo, en las versiones viejitas le dabas aquí, no decía archivo, traía un iconito con una A, aquí una I, aquí una D, y tú le dabas clic y te aparecía una lista, ¿no? Ahora es diferente, ahora aparecen separados por secciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé si alcanzan a distinguir, pero aparece una línea, ¿no? Aquí hay otra línea y aquí hay otra línea. Entonces ahora todo está separado por secciones. Por ejemplo, esta es la parte de portapapeles, la de fuentes, la de alineación, número, los estilos que les queremos dar a las celdas si queremos insertar una nueva celda, eliminar una nueva celda, dar formato a esa celda. Formato se refiere a que le demos un formato de fecha, un formato de moneda, etcétera, ¿no? Esos son los tipos de formatos. Los autosumas, que son si queremos hacer una suma en automático, para rellenar, si queremos borrar datos de una celda, si queremos ordenar y filtrar, ¿no? Todo eso lo vamos a estar viendo en esta materia, ¿sale? Entonces, a eso es lo que se refiere el Excel, ¿no? Dice que se denominan libros y están divididos en hojas. Por aquí, esto es un libro, ¿no? Esto que ustedes ven aquí es un libro. Y dice que están divididos en hojas. Entonces las hojas son estas pequeñas pestañas que aparecen aquí abajo. No sé si las logran ver. Por ejemplo, esto que dice sábado, domingo, asistencias, se le llaman hojas, ¿no? Estos son las mentadas hojas de Excel, ¿sale? Entonces, están divididas por pestañas, yo le llamo pestañas, pero en realidad son hojas. Entonces, esas hojas están divididas. Al principio, pues aquí yo ya le agregué un nombre a esta hoja, que le puse sábado, domingo, asistencia, ¿no?
Pero cuando abrimos una hoja, un Excel nuevo, por ejemplo, voy a abrir un Excel, para que ustedes vean. Aparece así. Por defecto solo aparece una hoja, ¿no? Si se dan cuenta aquí aparece hoja 1. No tiene un nombre, simplemente por default le da hoja 1. Y aquí aparece un signo más, que si yo quiero seguir agregando más hojas, pues le doy clic en este signo, en el signo más, ¿sale? Y pues aparecen todas las visiones, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada una de las partes más importantes que tiene Excel, y este es nuestra área de trabajo, ¿no? Todas estas celdas que ustedes ven aquí son celdas, ¿no? Esto es como un panal de avispas, ¿no? Una colmena, ¿no? La colmena está dividida en secciones, ¿no? Si se dan cuenta, es esto, ¿no? Son celdas. Es muy parecido, ¿no? Pero vamos a ir viendo cómo vamos a poder manipular los datos que están en esa celda para realizar las actividades o las operaciones que queramos hacer, ¿vale? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, preguntas. No, profe. Ok, bueno, entonces me paso a la siguiente, ¿no? Dice aquí que encontraremos la cita de opciones organizada en fichas y grupos. Esta cita de opciones organizadas en fichas y grupos. Elementos de una hoja de cálculo. ¿A qué se refiere eso? Pues eso es esto, ¿no? Lo que les explicaba, las secciones. Estas secciones son lo que va dividiendo Excel. A esto se le llama, dice aquí, que son grupos. Es decir, este es un grupo de portapapeles, el grupo de fuentes, en donde podemos cambiar el color a negritas, cursivas, subrayar el texto, cambiar la fuente de tipo, ¿no? Si lo queremos como Arial, Black, Narrón, etcétera, ¿no? Cualquier fuente que queramos. También podemos cambiar el tamaño de la letra. Aquí aparecen los tamaños, el color de la letra, ponerle un color a la celda, etcétera, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a ir viendo. Pero eso es la cita de opciones y está organizada en fichas y grupos, ¿vale? Bueno, entonces me paso a la siguiente. Aquí está una pequeña imagen, ¿no? Las cosas más importantes que tiene Excel aparecen enumeradas. Aquí no se alcanza a ver bien un número, lo voy a... Ahí está. Está el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿sale? Entonces vamos a empezar con el número 1. Si se dan cuenta, está seleccionando los números, es decir, está del número 1 hasta el 26, en este caso hasta donde alcanza a ver la imagen, ¿no? De ahí continúan más celdas. ¿A qué se le llama esto de número 1? Pues aquí abajito, estas diapositivas se las voy a pasar, se las voy a proporcionar en la plataforma para que ustedes la tengan. El número 1 dice que son las filas, ¿sale? Entonces dice que los números, o sea, la fila de números que aparece como número 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, dice que se le llama filas. Y son espacios horizontales de la hoja de cálculo, se identifican como números, ¿sale? Entonces, son los espacios horizontales, ¿sale? Entonces, son horizontales y se identifican con números. Entonces, vamos a comprender que las filas en Excel están representadas con números y está de manera horizontal, ¿sale? El número 2 dice que es la celda, dice que es la unidad de trabajo de la hoja de cálculo. Es la interacción de una columna con una fila. Se identifica con la letra, la columna y el número de la fila, como por ejemplo A1, ¿vale? Entonces dice que es la intersección entre una columna y una fila, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver. Dice aquí, voy a regresar a la cita anterior. Aquí está. Entonces, esta es la fila, es decir, esto que ustedes ven acá, los números, dice que se le llama filas, están representados con números y está de manera horizontal, ¿vale? Es decir, está hacia abajo, ¿no? Es horizontal. Y el número 2, que es esta, ¿no? Si se dan cuenta, aparece aquí
marcado con más negrita, eso se le llama una celda. Si me voy al Excel, si se dan cuenta, cuando yo abrí la hoja de cálculo, me aparece esto, ¿no? Me aparece en verde la selección, es decir, se posiciona el cursor en esta celda, ¿sale? A esto que ustedes ven aquí seleccionado se le llama celda y dice que es la intersección entre una fila y una columna, ¿sale? Entonces, ya sabemos que la fila está representada por números, es decir, todo lo que ustedes ven acá, estos números es la fila. Les voy a dar un zoom por si no se alcanza a ver. Ahí está. Entonces, esto que ustedes ven acá, del número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son las filas, ¿no? Y las columnas, dice que son estas que ustedes ven acá. Las columnas están representadas por letra, ¿no? Es decir, aquí va desde la A, B, C, D, E, F, G, y así se va sucesivamente, ¿no? A eso se le llama las columnas, es decir, dice que una celda, que sería esta que está seleccionada, todo lo que ustedes ven aquí, si se dan cuenta, aparece un poquito más en color verde en este caso, se le llama celda, ¿no? Y dice que una celda es la intersección entre una fila, que es esta, y una columna, ¿vale? ¿Y cómo se representa esta celda? Pues esta celda se representa con el nombre que aparece acá. Si se dan cuenta, nos está diciendo que es la columna A, fila 3, por eso dice A3, pero se lee columna A, fila 3, ¿sale? Si yo me muevo, por ejemplo, a la posición en la E, en la celda E, me aparece E8, aquí, me regreso acá, dice que estoy en la columna E, que es esta, columna E, fila 8, ¿sale? Esto es como un plano cartesiano, ¿no? Es donde aparecen así las posiciones, ¿no? Nos vamos guiando que esta es la columna E, fila 8, ¿sale? Esto es lo que nos está indicando esta pequeña parte de Excel que nos indica en qué celda o en qué posición estamos, ¿sale? Entonces, no sé si, yo no sé si todas ustedes o los que están aquí en el grupo tengan computadoras. Les estoy explicando este Excel, pero este Excel se necesita una computadora personal o en algún ciber que tenga esta aplicación, ¿no? Pero en donde vamos a estar trabajando nosotros sería en el Excel que nos da Google. Google, cuando entran a su correo, por ejemplo, voy a entrar aquí a mi correo, les va a aparecer, una vez que se logueen a su correo, tienen que tener un correo de Gmail, ¿vale? Cuando tengan su correo en Gmail, y ya se hayan logueado, ya hayan ingresado y todo eso, una vez que ingresen les va a aparecer esta ventana, ¿no? Aquí están todos sus correos que les hayan enviado. Por ahí yo les envío un correo también en donde les envío yo la liga para que ustedes se registraran al grupo. Pero lo que nos interesa es que vamos a entrar al Excel que nos proporciona Google, ¿no? Este Excel es gratis porque el que les estoy diciendo ahorita, el que les estaba mostrando es de Microsoft, y para tenerlo sí hay que pagar, ¿no? Claro que algunos se lo piratean por ahí, pero el Excel que trae las computadoras es pagado, ¿no? Nos dan una prueba por 30 días y después de los 30 días ya tenemos que comprar la licencia, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a estar utilizando esta paquetería de Google, que es muy buena también, muy parecida al Excel que les acabo de mostrar. ¿Y cómo vamos a ingresar a un Excel de Google? Pues nos vamos a ir una vez que ya ingresamos a nuestro correo y nos aparece en esta vista de todos nuestros correos. Vamos a ingresar a estos botoncitos, estos puntitos que aparecen aquí, les vamos a dar clic ahí y le vamos a dar aquí donde dice Drive, ¿vale? En esto que dice Drive le vamos a dar clic, se nos va a abrir una nueva página. En mi caso yo tengo muchos archivos con los que trabajo, por eso me aparecen varios. A ustedes les va a aparecer vacío, o si ya han trabajado en Google Drive, pues les va a aparecer los archivos con los que hayan trabajado, ¿vale?
Entonces, ¿cómo voy a abrir una nueva hoja de cálculo? Pues lo que vamos a hacer primeramente, para que no tengamos todos los archivos regados, es que vamos a crear una nueva carpeta, ¿sale? Entonces, esto que ustedes ven aquí, no le hagan caso, ¿no? A ustedes les puede aparecer si tienen archivos y si no, pues no les va a mostrar nada, va a aparecer vacío. Entonces voy a crear una nueva carpeta, que esto ustedes lo van a hacer. Se van a ir aquí a este botón que dice nuevo, le vamos a dar aquí donde dice carpeta, y aquí en carpeta le vamos a poner el nombre de la clase, que se va a llamar paquetes comerciales 2, ¿sale? Es de tercero CFC, ¿sale? Y le damos crear. Una vez que ya creamos la carpeta, nos va a aparecer ya en esta visualización, ¿no? Aquí ya me aparece la carpeta que acabo de crear. La vamos a abrir, le damos doble clic a esa carpeta que acabamos de crear y se nos va a aparecer un espacio en blanco, es decir, nos dice aquí que ya estamos en nuestra unidad y estamos en la carpeta que se llama paquetes comerciales 233 CFC, ¿sale? La que acabamos de crear. Entonces, en esta área, en esto que ustedes ven acá, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice hojas de cálculo de Google, ¿sale? Entonces le vamos a dar aquí donde dice hojas de cálculo de Google, le damos clic, se nos va a abrir una nueva ventana y la ventaja que tenemos con este Excel que nos proporciona Google es que no es necesario que estemos guardando los datos, ¿no? Es decir, todo lo que vayamos haciendo en automático se va a estar guardando, siempre y cuando tengamos conexión a internet, ¿vale? Bueno, entonces, vamos aquí. Listo, entonces no sé si hasta aquí tienen algunas dudas, preguntas. No, profe, todo claro hasta el momento. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Déjenme ver. No sé si, permítame tantito, es que alguien quiere ingresar y no puede ver. No, bueno, voy a intentar dar acceso. A ver si me deja. Profe, Ajá. este, ya no me aparece la pantalla. Ya no veo nada. ¿No? Ok, vuelvo a compartir. Voy a descompartir. Ahí me dice si ya lo ves. Ok. Listo. Ahí no sé si se ve. No, profe, yo no lo alcanzo a ver. A ver, déjame ver de nuevo. Estoy volviendo a compartir. Ahí no sé si se ve. Ya, profe. ¿Ya? Por ahí Jesse, ¿o quién me preguntó? No, profe, yo no veo nada. ¿No se ve? No. Ah, caray. Ha de ser problema tuyo o estás en tu máquina porque los demás sí lo ven. ¿Por qué no sales y vuelves a ingresar? Ya lo hice varias veces, profe. Sí, Ah, es mi internet que está fallando. podría ser. Déjame, parece que ahí Sí. se alineó otra vez tu internet. Se puso en blanco. ¿Tampoco? No, profe. ¿No? De todos modos, estoy grabando la clase por si tienen estos detalles, pues lo puedan volver a visualizar. Nada más, si quieres, escucha y si tienes alguna duda, lo comentas y ya cuando veas el video te vas a dar cuenta de la solución. Ah, ¿Vale? ok, profe. Sí. Sí, Bueno, gracias. entonces continúo, ¿no? Entonces, los demás, no sé si no tienen dudas hasta aquí, ¿verdad? Les explico aquí cómo funciona el Excel que trae Google. Es muy parecido al Excel que les acabo de mostrar. Cuando iniciamos una hoja, un libro de Excel, pues nos aparece por default
aquí la hoja 1, muy parecido a la que nos apareció en el Excel, pero aquí nos aparece un signo más, ¿sale? Que es donde podemos, si le damos clic a ese signo más, nos va a permitir agregar otra hoja y las hojas que nosotros necesitemos, ¿sale? Y si se dan cuenta, aquí aparece la celda en color azul. Esta es una celda, entonces dice que la celda es la intersección entre una columna y una fila. Si nos damos cuenta, aquí también nos muestra la posición de la celda, que en este caso es la columna de fila 3, ¿sale? Ahí está, columna de fila 3. Si me muevo a otra posición de la pantalla de Excel, pues me va a aparecer que estoy en la columna E, fila 5, ¿sale? Columna E, fila 5, ¿sale? Nos trae para dar zoom, por ejemplo, en el Excel que les mostré el anterior, aquí le damos clic, ¿no? Y si jalábamos nos hacía el zoom. En este caso, pues nos lo muestra acá. Si le damos un zoom, pues se hace un poquito más grande. Puede ser un poquito más grande, por ejemplo, le doy 150 y se hace un poquito más extenso. Este Excel también lo podemos guardar, lo podemos descargar como un Excel de Microsoft, lo podemos descargar también como PDF, lo podemos compartir en este caso, así que es como vamos a estar trabajando. Aquí vamos a estar agregando el nombre de nuestra hoja de cálculo, acá donde dice hoja de cálculo sin título. Aquí le vamos a poner por ejemplo, unidad 1, ¿sí? Y en automático se guarda el nombre. Si se dan cuenta, no tengo que guardar nada, no le doy control S o archivo guardar, entonces todo se va guardando de manera automática. También aquí tiene para cambiar el tamaño de las letras, para cambiar el tipo de letras. Por ejemplo, aquí aparece una letra predeterminada y aquí aparecen todos los tipos de letras, los tamaños de letras. Si queremos darle formato a las celdas como signo de pesos, porcentaje, fecha, etc. Si queremos cambiar el color de una celda, si lo queremos cuadricular, si lo queremos alinear a la derecha, a la izquierda, centrarlo, etc. Eso es con respecto a Excel. Si cerramos la hoja, es decir, cuando acabemos de hacer el ejercicio, lo cerramos y no pasa nada, ¿no? Todo se guardó en automático. Si se dan cuenta, ya me aparece aquí la hoja que acabo de agregar en la carpeta que acabo de crear, ¿no? En la carpeta que creamos. Si le damos doble clic, se vuelve a abrir y se va a abrir todo lo que hayamos trabajado, ¿sale? Todo se guarda en automático. Bueno, regreso a las diapositivas para que continuemos. ¿Está? Bueno, el número 3 dice aquí que es la visualización, ¿no? Nos muestra en qué posición está la celda. En este caso está en la posición A, columna A, fila 1. ¿Vale? Entonces, la número 1 son las filas, la número 2 es una celda, la número 3 es la posición de la celda, la número 4 son las columnas, la número 5 es la barra de fórmulas, que es la que vamos a estar utilizando para agregar las fórmulas que vayamos haciendo, ¿no? Y esto que ustedes ven acá es un círculo de relleno que también lo vamos a ver. El número 7 y 8, aquí están las definiciones, vamos a verlas. Bueno, la número 1, que ya vimos que es la fila, que es una celda. El cuadro de nombres, que es donde se muestra la celda activa, que decía A1, B1, es decir, en qué posición estaba la celda. Se le llama cuadro de nombres. Las columnas son los espacios verticales de la hoja de cálculo, es decir, que están de manera vertical, ¿sale? Y se identifican con letras, ¿sale? Entonces las columnas se identifican con letras y están en espacios verticales. La barra de fórmulas que dice que muestra el contenido de la celda activa, ¿sale? Esto de la celda activa voy a hacerlo ya con el Google. Por ejemplo, si yo escribo aquí en una celda, hola, ¿cómo están?, me aparece en la barra de fórmulas, ¿sale? Aquí está, esta es la barra de fórmulas. Si se dan cuenta, dice que todo lo que escribamos en la celda se va a visualizar en la barra de fórmulas, que es lo que nos está mostrando acá, ¿vale? A eso se refiere lo que dice ahí en la diapositiva.
El número 6 dice que es un controlador de relleno. Dice que es un pequeño punto de color negro que se encuentra en la esquina inferior derecha de la celda seleccionada. Cuando acercamos el mouse al controlador de relleno, este puntero va a tomar la forma de una cruz negra fina. ¿Sale? Ese color puede variar porque en Excel ahorita ya es color verde, pero en el Google que les acabo de mostrar aparece la celda en color azul. ¿Sale? No es necesariamente tiene que ser negro, ¿no? Dice que el controlador de relleno es muy útil para copiar fórmulas y rellenar rápidamente datos de una planilla. Por ejemplo, regresando al Excel, imagínense que a esto se refiere, ¿no? A este puntito que ustedes ven acá, este cuadrito que ustedes ven acá, dice que se le llama controlador de relleno y nos va a servir para pintar varias veces o copiar varias veces. Imaginemos, ¿no? Que les digo, bueno, quiero que esta hola, ¿cómo están? Aparezca desde acá, desde la fila 2 hasta la fila 18. ¿Sale? Hasta la fila 18. Bien. Si lo queremos hacer, como son poquitas, pues puedo hacer esto, ¿no? Puedo volver a copiar, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Y así me voy a ir todo, ¿no? Todo hasta que llegue yo hasta la fila 18. Bueno, pues Excel nos proporciona que para no hacer todo ese trabajo, nos posicionemos con la celda de relleno y hagamos eso. ¿Cómo funciona? Dice que cuando yo pongo mi cursor en el cuadrito azul, cambia a una cruz fina. Si se dieron cuenta, cambió el cursor a una cruz fina. Entonces le doy clic izquierdo, lo mantengo presionado y me voy arrastrando hasta donde yo lo quiero. En este caso lo quiero hasta la fila 18. Y si se dan cuenta, aparece unas líneas punteaditas. ¿Sale? Entonces cuando yo lo quiero, llego hasta la línea 18, suelto el cursor y en automático se copia todo lo que estaba en esta celda, se va copiando o se va replicando en todas las celdas que yo le acabo de indicar que se va a que se van a rellenar. ¿Sale? Por eso se le llama controlador de relleno, porque va a rellenar todas esas celdas de los datos que estén primero, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, preguntas. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, bueno, entonces el número 7 son las etiquetas que aparecía acá. El número 7 dice que esto se le llama etiquetas. Y el número 8 que es para insertar la hoja de cálculo. Entonces, las etiquetas pues serían estos que ustedes ven acá. Esto se le llama etiquetas. Y dice que el número 8 dice que se le llama insertar hoja de cálculo, ¿sale? Es el signo más, a eso se le llama insertar hoja de cálculo. Ahí dice agregar hoja, ¿sale? Le podemos cambiar el nombre a nuestra hoja, por ejemplo, esta se llama por default hoja 1. Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, si le quiero cambiar el nombre, le doy doble clic o clic derecho, cambiar nombre, o le puedo dar doble clic y se pone en color azul, borramos eso y le ponemos el nombre que queramos, por ejemplo, unidad 1 o ejercicio 1 le vamos a poner. Ejercicio 1, ¿vale? Entonces, en automático se cambia el nombre de la etiqueta que le estamos poniendo, en este caso, ejercicio 1. Bueno, entonces eso es lo más básico con respecto al Excel, son las partes más importantes. Vamos a ver por ahí otros conceptos básicos que son el rango de celdas. ¿Qué es un rango de celdas? Ya vimos que es una celda, ¿no? Que es una celda es la intersección entre una fila y una columna, es decir, donde se topen, esa es la intersección, esa es la celda, ¿no? La intersección entre una fila y una columna, ¿vale? Y pues cuando estamos en una celda siempre se pone más encendido el borde, ¿no? En este caso el color azul. Ahora, ¿qué es un rango de celdas? Dice que un rango de celdas es cuando seleccionamos más de una celda. Dice,
A esto se le llama rango. Por ejemplo, dice que cuando tenemos seleccionado más de una celda se le llama rango. Por ejemplo, de A1, 2.B5 significa que estamos afectando un rango formado por 10 celdas, ya que los dos puntos significan hasta. Es decir, en esto que nos muestra acá dice que estamos seleccionando desde de la columna A1 hasta, dice que los dos puntos significa hasta, es decir, esto significa hasta B5, ¿sale? En cambio, si nombramos el rango de 1 a B5, afectamos solo dos celdas, de A1 y B5, ya que el punto y coma significa y. Más adelante, cuando veamos funciones, comprenderemos mejor este concepto. Pero vamos a ver qué es un rango de celdas. Entonces, esto que ustedes ven aquí, el color azulito, dice que es una celda, ¿sale? Pero un conjunto de celdas van a ser varias celdas seleccionadas. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar ahí, por ejemplo, ahí decía, voy a borrar todo esto. Dice que seleccionaba desde A1 hasta, ¿cuál celda decía? B5, ¿no? Me posiciono aquí porque dice que debo estar en A1, columna A, fila 1, que es esta, hasta B5. Aquí está la fila 5, es decir, hasta aquí debo de seleccionar. Entonces, si yo pongo mi cursor y me voy arrastrando hasta B5, ahí ya me aparece. Si se dan cuenta, me aparece así. A1, que es aquí, hasta B5. ¿Vale? Entonces, a esto se le llama rango. Esto es un rango de celda. ¿Vale? Este es el rango de celdas, una selección de múltiples celdas. Si se dan cuenta, aparece con un colorcito así claro, azulito, ¿no? A eso se le llama un rango de celda. Es lo que nos quiere decir, lo que dice ahí en las diapositivas. Dice aquí que también la alineación predeterminada de textos y números, de forma predeterminada los caracteres de texto se alinean a la izquierda. Es decir, si escribimos un texto o una palabra o no sé, un nombre, siempre se va a alinear por defecto a la izquierda y los números a la derecha. ¿Sale? Entonces, vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, si yo escribo aquí hola, si se dan cuenta, el texto aparece alineado a la izquierda. Esta es la izquierda y esta es la derecha, ¿sale? Pero si yo escribo un número, dice aquí que debe de aparecer hacia la derecha, ¿sale? Por ejemplo, voy a escribir el número 5. ¿Ya vieron? Entonces dice que por defecto, cuando escribimos una palabra, se alinea hacia la izquierda, es decir, empieza de acá hacia acá, de acá hacia acá. Y cuando escribimos un número, empieza de acá, de la derecha hacia la izquierda. ¿Sale? Esa es la diferencia entre cuando escribimos una palabra o un texto y los números, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo aquí 5500, si se dan cuenta, se van escribiendo de derecha a izquierda. Y una palabra o una letra o un texto se escribe de izquierda a derecha. ¿Sale? Eso es lo que nos indica lo que dice aquí en las diapositivas, que la alineación de predeterminada de textos y números. Vamos a intentar hacer este pequeño ejercicio. Lo voy a explicar acá hasta donde lleguemos y ya ustedes lo intentan hacer en su casa para que vayan practicando, ¿vale? Primeramente dice abrir un nuevo libro de Excel. En este caso vamos a usar el Excel de Google. Dice en la celda A1 introduzca el número 1. En la celda A1 dice seleccione la celda A1 y desde el controlador de relleno haga clic y arrastre hasta la celda A5. Vamos a hacer estos tres pasos. Primeramente creamos nuestra carpeta, como les dije, creamos el Excel y aquí le ponen ejercicios, le vamos a cambiar los ejercicios y voy a borrar esto. Y aquí le voy a cambiar, bueno, aquí lo voy a dejar como ejercicio 1. Dice que el ejercicio 1, dice que, para que lo veamos ahí,
ahí dice. Ya abrimos la hoja de Excel, ya hicimos el primer paso. El segundo paso dice que introduzcamos el número 1 en la columna, en la celda A1, ¿vale? Entonces me posiciono. Acuérdense que tengo que ponerme en A1. Ahí ya estoy en A1. Ahí está, A1. Y ahí dice que escriba yo el número 1. Lo escribo el número 1. Ahí está. Y dice que seleccione la celda A1. La selecciono. Y desde el controlador de relleno, recordémonos que el controlador de relleno es este cuadrito más azulado que aparece. Dice que hagamos clic y arrastremos hasta la celda A5. La celda A5 es esta que aparece acá. Entonces lo que vamos a hacer, dice que nos posicionemos para la celda de relleno, cambia el cursor a una cruz más delgada y nos arrastremos hacia abajo, hasta la celda A5. 1, 2, 3, 5. Soltamos y si nos damos cuenta, ese 1, como en el ejercicio anterior, se copió el 1 tantas veces, seleccionamos la celda, ¿no? La celda de relleno, ¿vale? Hasta ahí no sé si tienen alguna duda, preguntas. Ahora dice, el número 4, dice, en la celda B1, es decir, ahí donde tengo la celda, introduce el número 1, vamos a introducir el número 1, y dice, seleccione la celda B1 y desde el controlador de relleno haga clic y arrastre hasta la celda B5, mientras mantiene presionada la tecla Control, ¿vale? En nuestro teclado, vamos a poner teclado. Esta tecla aparece en nuestro teclado que se llama CTRL, es esta. La vamos a mantener presionada, dice, mientras seleccionamos el controlador de relleno, esto que aparece aquí en nuestro teclado, ¿vale? Entonces, dice aquí, dice, seleccione la celda B1, ya la seleccioné, ahí está. Y desde el controlador de relleno, se le doy clic, dice, haga clic y arrastre hasta la celda B5 mientras mantiene presionada la tecla Control. Entonces, antes de que vaya arrastrando, presiono la tecla Control, que es la imagen que les mostré. Ya la tengo presionada en mi teclado y me voy arrastrando hasta la posición que es la B5, es decir, hasta aquí, ¿vale? Suelto y si se dan cuenta hay diferencias, ¿no? En la primera no presioné la tecla Control, es decir, aquí no utilicé la tecla Control y cuando utilicé la celda de relleno solo me copió el mismo dato que tenía la primera celda, lo replicó en todas las demás, ¿sale? No sucediendo lo anterior con cuando presionamos la tecla Control, ¿sale? Por ejemplo, en este ejercicio presionamos la tecla CTRL, que es la que les mostré, y dice que la seleccionamos la celda y antes de que vayamos arrastrando, damos clic y presionamos la tecla Control y vamos seleccionando, es decir, como voy moviendo más, pues, perdón, voy a borrar esto. Aquí vamos otra vez. Está. Se va replicando, pero si nos damos cuenta, aquí no se copia el dato que estaba en la primera celda en la siguiente celda, sino que lo va incrementando de 1 en 1, porque ya vemos que está del 1 hasta el 9. ¿Vale? Esa es la diferencia entre usar la celda, la tecla Control y no usarla, ¿sale? Entonces tiene ventajas y desventajas usar esa posición. Entonces no sé si hasta aquí tienen alguna duda, preguntas. No, profe. ¿No? Entonces les va a quedar de tarea que hagan esta hoja, que la creen en Google. Ay, perdón, ya está. Y que hagan los demás ejercicios, inténtenlo hacer, falta el ejercicio, yo hice del 1 hasta el 5, ustedes hagan del 6 hasta háganlo todo, ¿no? Hasta el 16, ¿vale? Y al final van a sacar sus propias conclusiones. Ya el domingo siguiente ya vamos a hacer estos ejercicios para que ustedes lo hagan y ya comprueben los resultados con lo que yo voy a hacer, ¿sale? Y ahí si tienen alguna duda, pues ya me dicen, ¿sale? Entonces, estos desde los ejercicios que están acá
hasta donde vimos en las diapositivas, se las voy a poner en la plataforma. Toda la información va a estar ahí, ¿sale? Y también la liga de la grabación que hice de la clase, ¿sale? Entonces, si no tienen alguna otra duda, lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay alguna duda, preguntas. Bueno, entonces si no hay dudas, chavos, chicas, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿sale? Entonces, nos vemos el siguiente domingo y todo va a estar en la plataforma, ¿sale? Cualquier duda que tengan, pues ya me envían ahí información en el grupo, ¿sale? Entonces nos vemos el domingo. ¿Sale, chavos? Cuídense. Adiós, profe. Hasta luego.